¿Qué tal? Soy Martín Bonfil, su agendista de ciencia. Y en esta ocasión quiero hablar de la noticia que se ha dado a conocer en esta semana respecto a la vacuna contra COVID de la compañía farmacéutica AstraZeneca, que desarrolló conjuntamente con la Universidad de Oxford, vacuna que se llama también por su nombre comercial. eh, Acabo de olvidar el nombre comercial, perdón. Covishield, me parece que se llama. Esta vacuna se aplicó en todo el mundo y se aplicó en México, como ustedes saben. Y recientemente, en esta semana, salió la noticia de que en un juicio múltiple colectivo que se está llevando a cabo en el Reino Unido, eh, los titulares de casi todo el mundo dicen que la compañía AstraZeneca admite por primera vez que su vacuna puede causar trombosis, es decir, la formación de coágulos. Y hay que aclarar un poquito esta noticia porque se volvió muy viral y salió en toda la prensa, pero con titulares un poco tramposos y con información un poco exagerada. No, y precisamente lo que hay que evitar es el pánico y la preocupación innecesaria. Efectivamente, hay un juicio de alrededor de 50 familias en el Reino Unido contra la empresa porque son familias en que alguno de sus miembros, después de la vacunación con esta vacuna de AstraZeneca, con Covishield, eh, sufrieron un trastorno que se conoce como trombosis y trombocitopenia inducida por vacunación. Es decir, la trombosis es la formación de coágulos y la trombocitopenia es la baja en el número de plaquetas, lo cual puede causar también derrames o sangrado. Este efecto, esta enfermedad es muy rara, se presenta en uno de cada 10,000 casos. Es algo que ya se sabía desde que se desarrolló la vacuna en los estudios clínicos que se hicieron precisamente para ver la seguridad de la vacuna junto con su efectividad. Se descubrió que se podía presentar este efecto y era algo que se conocía, pero en esta frecuencia muy baja de uno en cada 10,000 casos, si acaso, ¿no? Eh, y desde luego, los beneficios de protección contra la infección por COVID o contra una infección grave por COVID son mucho más grandes que el riesgo de sufrir esta trombosis y trombocitopenia. Es decir, si uno se enferma de COVID y sobre todo si le da la enfermedad grave, es mucho más grave, mucho más alta la posibilidad de morir que el riesgo que tiene sufrir este efecto secundario. Y sin embargo, pues como en toda la medicina, hay personas que llegan a sufrir este efecto y son las que están demandando a AstraZeneca. Hay que hablar un poquito de cómo funciona la ciencia, porque los seres humanos, los mexicanos, pero todos los seres humanos tendemos a pensar en términos de todo o nada, de blanco o negro, y creemos que una medicina siempre es buena y un veneno siempre es malo, y en realidad siempre depende, ¿no? Siempre, incluso las sustancias más venenosas en dosis muy bajas son inofensivas, como la toxina botulínica, que en dosis muy bajas se usa como Botox para eliminar las arrugas sin ningún peligro. Y bueno, cualquier tratamiento médico basado en ciencia que realmente sea efectivo, pues va a tener algún efecto secundario. Solo las medicinas que no sirven para nada, las falsas medicinas, son las que dicen que no tienen absolutamente ningún efecto secundario. Claro, pues si no sirven para nada, tampoco causan daño. Y siempre se trata de un balance costo-beneficio. Si tomo tal medicina puede causar algunos efectos secundarios, pero el beneficio es que me puede curar o me puede prevenir una enfermedad y es lo que pasa con las vacunas. Entonces lo importante es que esta demanda y este efecto secundario que ya era conocido, la trampa que hacen los medios es que dicen AstraZeneca admite por primera vez, bueno, es que en el juicio no lo había admitido, ¿no? Pero el efecto estaba publicado, por supuesto, y ya se sabía que podía tener estos riesgos la vacunación con AstraZeneca o con cualquier otra vacuna, pero eh, los beneficios
superan con mucho a los riesgos de tenerla. Es como subirse a un automóvil, pues siempre hay un riesgo de que uno sufra un accidente y muera, pero el beneficio de utilizar un automóvil, y sobre todo si uno utiliza bien el cinturón de seguridad, pues es más alto que el riesgo que uno puede sufrir. En fin, esta demanda que está ocurriendo en Reino Unido, si ganan las familias que están demandando, AstraZeneca va a tener que pagar millones de dólares probablemente, pero no los va a pagar AstraZeneca, los va a pagar el seguro que tiene AstraZeneca para estos casos. Estas empresas se protegen contratando seguros contra posibles demandas. Entonces, tampoco piensen que AstraZeneca ocultó información o que está tratando de no pagarle. Simplemente pues, se lleva a cabo un juicio y si gana la demanda de las familias, pues serán compensadas. Destaca mucho el caso de una persona entre los demandados que sufrió un derrame que lo dejó, un derrame cerebral que lo dejó incapacitado para trabajar. Y sí, estos casos pueden pasar pues con cualquier tratamiento médico, por desgracia, en casos muy raros. Pero no hay que preocuparse. Si usted recibió vacuna de AstraZeneca, y hubiera tenido usted este efecto, lo hubiera notado inmediatamente, es decir, a los pocos días, quizá una semana después de recibir la vacuna. Si no, si no tuvo un efecto dañino, no lo va a tener, ni le aumenta su riesgo de trombosis o trombocitopenia a lo largo de su vida. Simplemente hubo personas que después de la vacuna, sobre todo si tenían algunos factores secundarios, pues pueden haber sido desgraciadamente a las que le tocó este efecto secundario. Pero si no, no hay ninguna razón para preocuparse. Seguramente se va a tratar de mejorar las vacunas para futuras ocasiones, pero lo que no hay que caer es en el pánico ni en la desinformación. Estas noticias tienden a difundirse muy ampliamente porque son muy escandalosas, pero conviene dar la información en el contexto correcto. Entonces, sí, vacunarse o utilizar cualquier tratamiento médico puede tener este efecto. Sí está habiendo una demanda de unas cuantas familias en el Reino Unido, muy pocas. Sí existe este efecto secundario que es real y se puede presentar en muy pocos casos, pero eso no quiere decir que las vacunas sean dañinas en general, que las vacunas contra el COVID sean dañinas en general, que no haya que vacunarse cuando haya necesidad de hacerlo, por ejemplo, en una nueva pandemia. Perdón que está sonando ahí algo. Voy a apagar ese teléfono que no sé por qué está sonando. Disculpen ustedes. Y pues si ustedes en alguna futura ocasión necesitan una vacuna, por favor, no vayan a dejar de vacunarse solo porque les llegan estas noticias. Las vacunas son uno de los avances más importantes en la historia de la medicina de la humanidad y no hay que dejar que este tipo de noticias nos hagan perder la confianza en ellas. Soy Martín Bonfil Olivera, su agendista de ciencia y trabajo en la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM. Muchísimas gracias.